Buenos días, hermanos y hermanas en el Señor que nos acompañan en este curso de formación básica en apologética católica. Hoy continuamos con la lección número 30 de este curso titulada El sacramento de la unción de los enfermos. Lo vamos a contemplar diciendo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu Creador y se renovará la paz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El sacramento de la unción de los enfermos es el sacramento por el cual el amor infinito de Dios nos acompaña en nuestras enfermedades y nuestras dolencias, ayudándonos a cargar con ellas y según su voluntad o a liberarnos definitivamente de ellas a través de la sanación o entregando nuestra alma como ofrenda de sacrificio por nuestros pecados. La enfermedad y el sufrimiento se han contado siempre entre los problemas más graves que aquejan al hombre. En la enfermedad, el hombre experimenta su impotencia, sus límites y su finitud. La enfermedad puede conducir a la angustia, al repliegue sobre sí mismo, a veces incluso a la desesperación y a la rebelión contra Dios. Puede también hacer a la persona más madura, ayudarla a discernir en vida lo que no es esencia para volverse a lo que sí es. Con mucha frecuencia la enfermedad empuja a una búsqueda de Dios, a un retorno hacia Él. Por eso es que el enfermo debe de estar de cara a Dios, debe de sufrir su enfermedad de cara a Dios. Y es que el hombre del Antiguo Testamento vivía la enfermedad de cara a Dios. Ante él se lamentaba por la enfermedad que estaba pasando. El Salmo 38, en los versos del 8 al 11, Salmo 38 del 8 al 11 dice: Tengo la espalda tumida de fiebre, no hay nada sano en mi carne, entumecido, totalmente molido, me hace gemir la convulsión del corazón. Señor, tú eres testigo de mis ansias, no se te ocultan mis gemidos, mi corazón se agita, las fuerzas me flaquean y hasta me falta la luz de mis ojos. Palabra de Dios. Vemos entonces como el salmista dice que el enfermo está consciente que está enfermo, pero está delante de Dios. La enfermedad la pone delante de Dios. En el Salmo, capítulo 6, verso 3, Salmo 6, 3 dice: Piedad Yahvé, que estoy baldado, cura Yahvé mis huesos sin fuerza. Palabra de Dios. El enfermo implora a Dios su corazón, le pide a Dios que lo sane. En Isaías, capítulo 38, del 5 al 6, Isaías 38, del 5 al 6 dice: Ve y di a Ezequías, esto dice Yahvé, Dios de tu padre David: He oído tu plegaria, he visto tus lágrimas y he decidido curarte. Dentro de 3 días subirás al templo de Yahvé, añadiré 15 años a tus días, te libraré a ti y a esa ciudad de la mano del rey de Asiria y ampararé a esta ciudad. Palabra de Dios. Vemos cómo entonces el enfermo implora a Dios que lo sane, que lo cure, que lo libere, y Dios muchas veces escucha y los libera y los sana de sus enfermedades. La enfermedad también es un camino de conversión para llegar un día a la casa del Padre, para convertirnos y para aceptar a Cristo en nuestras vidas. El Salmo 38, en el verso 5, Salmo 38, 5 dice: Mis culpas sobrepasan mi cabeza, como peso harto grave para mí, mis cargas son hedor y putridez, todo por mi insensatez, encorvado totalmente abatido todo el día, camino sombrío. Palabra de Dios. Y en el Salmo 39, en los versos del 9 al 12, Salmo 39 del 9 al 12 dice: De todas mis rebeldías líbrame, no me hagas la irrisión del insensato. Castigando los hierros corriges al hombre, igual que polilla desgastada sus anhelos. El ser humano no es más que un soplo. Palabra de Dios. Vemos entonces cómo el enfermo se da cuenta que él está enfermo y es por su culpa, por sus enfermedades, por tantas cosas, por insensato, por su estupidez, dice de aquí también, porque ha sido malo ante los ojos de Dios, y Dios, sin lugar a dudas, no es que castigue, sino que nosotros mismos nos ponemos muchas veces los castigos encima por nuestra forma como vivimos. Pero ante esta conversión, ante este reconocimiento de que somos pecadores, Dios perdona, Dios nos sana y nos da la libertad a nosotros los enfermos. Por eso en el Salmo 32, en el verso 5, Salmo 32, 5 dice: Reconocí mi pecado y no te oculté mi culpa. Me dije: confesaré a Yahvé mis rebeldías, y tú absolviste mi culpa, perdonaste mi pecado. Palabra de Dios. Y es que Dios tiene el poder para perdonar pecados. Sí, tiene poder para perdonar pecados.
En Salmos 107, verso 20, Salmos 107, 20 dice, su palabra envió para sanarlos y arrancar sus vidas de la fosa. Palabra de Dios. Y en Marcos capítulo 2, verso 5, Marcos 2, 5 dice, viendo Jesús la fe que tenían, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Palabra de Dios. Entonces nos damos cuenta cómo Dios, a través del arrepentimiento, a través de la conversión, a través del reconocernos nada delante de Dios, Dios nos perdona, Dios nos sana y nos libera hasta de nuestros pecados. El pueblo de Israel experimentaba la enfermedad de una manera misteriosa, que se vinculaba al pecado y al mal, y que la fidelidad a Dios devolvía la vida. O sea que la enfermedad era consecuencia del mal, de nuestra infidelidad a Dios, y nuestra buena vida, nuestra buena salud era muestra de que estábamos de bien delante de Dios. En Éxodo capítulo 15, verso 26, Éxodo 15, 26 dijo, si escuchas atentamente a la voz de Yahvé tu Dios y haces lo que considera recto, si obedeces sus mandatos y guarda todos sus preceptos, no te afligiré con ninguna de las plagas con que afligía a los egipcios, porque yo soy Yahvé el que te sana. Palabra de Dios. Vemos entonces cómo la enfermedad es vista desde esa manera por el pueblo de Israel, que lo ve como, si es cierto, como un castigo que viene de Dios, pero porque nosotros tenemos una mala vida, hemos llevado una mala forma de vivir, entonces es consecuencia de nuestra propia vida. Y si en cambio, si estamos bien delante de Dios y tratamos de llevar una buena vida delante de Dios, pues Dios nos va a sanar, Dios nos va a librar, Dios nos va a tener bien. Así lo veía el pueblo de Israel en cuestión de la enfermedad. Los profetas también anunciaron el sufrimiento que podría tener un sentido de redención por los pecados de los demás. En Isaías, capítulo 53, en el verso 11, Isaías 53, 11 dice, después de sufrir verás la luz, el justo se saciará de su conocimiento, mi siervo justificará a muchos, pues la culpa de ellos soportará. Palabra de Dios. Y es que esta redención, Jesús, su sufrimiento en la cruz, curará toda enfermedad. ¿Por qué? Pues Dios anuncia que vendrá un tiempo en el cual la enfermedad será sanada gracias a este sufrimiento redentor de Cristo. En Isaías capítulo 33, verso 24, Isaías 33, 24 dice, nadie que habite allí dirá que está enfermo, a la gente que reside allí le será perdonada su culpa. Palabra de Dios. Entonces el sufrimiento tiene un sentido redentor, tiene un sentido de culpa, tiene un sentido de reconocerse nada delante de Dios y tiene una opción de que Dios puede perdonarnos y liberarnos de hasta de nuestros pecados por gracia de que nos hemos arrepentido ante Dios. Y es que Cristo es el médico por excelencia. Cristo es el que sana, el que libera, el que da la facultad a todos de poder liberarse de estas cargas de las enfermedades y del sufrimiento. Y por eso, en los santos evangelios encontramos bastante testimonio de la compasión de Cristo hacia los enfermos, así como sus numerosas curaciones de toda clase de males. En Mateo capítulo 4, verso 24, Mateo 4, 24 dice, de modo que su fama llegó a toda Siria, le traían a todos los que se encontraban mal, con enfermedades y dolencias diversas, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y él los curaba. Palabra de Dios. Vemos cómo entonces Jesús tenía compasión de todos. Jesús tenía una compasión tan grande por todos. Y esto era signo de la obra maravillosa de Dios que había visitado a su pueblo, que estaba entre su pueblo. Y por eso la gente sentía temor de que Dios estaba obrando en ellos a través de la sanación. En Lucas capítulo 7, en el verso 16, Lucas 7, 16 dice, el temor se apoderó de todos y alababan a Dios diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Palabra de Dios. Vemos entonces cómo Jesús no solamente tenía el poder para curar enfermedades, para sanar a todos de sus dolencias, sino que también tenía el poder para perdonar los pecados. Y eso hizo con el paralítico de la piscina de Betesda, donde le dice, hijo, tus pecados te son perdonados, levántate, toma tu camilla y vete. Porque a él no le interesa tanto la sanación del cuerpo, sino la sanación del alma. Y ya gracias a la sanación del alma, entonces viene la sanación del cuerpo, porque estamos bien delante de Dios. En Marcos, capítulo 2, del 5 y del 10 al 11, Marcos 2, 5 y del 10 al 11 dice, viendo Jesús la fe que tenían, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados.
Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, dice al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Palabra de Dios. Entonces, convirtiéndose así Cristo en el médico que los enfermos necesitan y en el médico que todos han estado esperando, Él viene a sanarlos, Él viene a liberarlos, no a los que ya están sanos, sino a los que están enfermos, a los que están en pecado. En Marcos capítulo 2, verso 17, Marcos 2:17 dice, al oír esto Jesús les dijo, no necesitan médico los que están fuertes, sino los que están mal. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra de Dios. Y es que por eso Jesús llegaba a identificarse con el enfermo, a identificarse con el que está sufriendo. Y en Mateo capítulo 25, del 35 al 36, Mateo 25, del 35 al 36 dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, era forastero y me acogiste, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y acudisteis a mí. Palabra de Dios. Vemos entonces cómo Jesús se identifica. Su amor por los enfermos no termina el día en que Él sufre en la cruz y entrega su vida por nosotros, sino que sigue en la iglesia a través de sus pastores que a lo largo de los siglos atienden de manera muy especial a los cristianos que sufren en el cuerpo y en su alma las consecuencias de su enfermedad. Cristo, el médico por excelencia, dijo que nosotros podemos sanarnos, que nosotros podemos liberarnos, que nosotros podemos alcanzar la sanación de nuestras enfermedades, pero necesitamos creer en Él, creer en la obra que Él ha dejado en nosotros a través de su iglesia. Jesús siempre le pidió a los enfermos que creyeran en Él. En Marcos capítulo 5, del 34 al 36, Marcos 5, del 34 al 36 dice, Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Mientras estaba hablando, llegaron unos de la casa del jefe de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿A qué molestar ya al maestro? Jesús, que oyó el comentario, dijo al jefe de la sinagoga, no temas, basta con que tengas fe. Palabra de Dios. Y en Marcos capítulo 9, verso 23, dice, por eso hasta los muertos se ha anunciado la buena nueva, para que condenados en la carne según los hombres, vivan en espíritu según Dios. Y Jesús le dijo que de esto digo, si todo lo que es posible, creerás. Todos aquellos que sea posible, todo lo que sea posible, lo tendrás porque crees. Entonces, el creer en Cristo es el que nos da la vida eterna. El creer en Cristo nos da esa gracia de poder alcanzar la sanación. Es la fe que tengamos en ese sacramento de la unción el que nos da esa sanación. Y es que Jesús también usaba signos. Jesús no solo sanaba decir, ya, te lo digo, levántate, estás sana ya, tranquila, no. Sí, Él sanaba así, pero también usaba signos para demostrarnos que a través de signos, a través de gestos, puede uno alcanzar la salvación, como por ejemplo la saliva y la imposición de las manos. En Marcos capítulo 7 del 32 al 35, Marcos 7 del 32 al 35 dice, le presentaron a un sordo que además hablaba con dificultad y le rogaron que impusiera la mano sobre él. Jesús, apartándole de la gente a solas, le metió sus dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Se abrieron sus oídos y al instante se soltó la atadura de su lengua y hablaba correctamente. Palabra de Dios. Vemos entonces cómo Jesús sana a través de la saliva, a través de tocarle los oídos, de tocarle la lengua, y lo logra hacer a través de la imposición de las manos, y sana totalmente. También en Marcos capítulo 8 del 23 y 25, Marcos 8, 23 y 25 dice, tomando al ciego de la mano lo sacó fuera del pueblo y tras untarle saliva en los ojos le impuso las manos y le preguntó, ¿ves algo? Después volvió a ponerle las manos en los ojos y comenzó a ver perfectamente. El ciego quedó curado de suerte que distinguía de lejos claramente todas las cosas. Palabra de Dios. Entonces vemos cómo Dios utiliza signos para las sanaciones que hace, como el barro, como la saliva, e inclusive hasta el manto de Jesús, que había gente que se acercaba para que aunque sea dejaran que tocaran el manto del Señor. En Juan, capítulo 9, del 6 al 7, San Juan 9, del 6 al 7 dice, dicho esto, escupió en tierra, hizo barro con la saliva y untó con el barro los ojos del ciego. Luego le dijo, vete, lávate en la piscina de Siloé, que quiere decir enviado. Él fue, se lavó y volvió ya viendo. Palabra de Dios.
Dios sana también a través del barro, si se dan cuenta. Utiliza ese signo del barro y de la saliva. En Marcos capítulo 3 verso 10, Marcos 3:10 dice: como había curado a muchos, todos cuantos padecían dolencias se le echaban encima para tocarle. Palabra de Dios. Con solo tocar su manto, con solo alcanzar el manto de Dios, quedaban sanados. O bueno, eso era lo que pensaban ellos. Y en Marcos capítulo 6 verso 56, Marcos 6:56 nos demuestra que sí, que era cierto, que quedaban sanos con solo tocar el manto. Marcos 6:56 dice: y donde quiera que entraban en pueblos, ciudades o aldeas, le pedían que les dejara tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaban quedaban curados. Palabra de Dios. Entonces vemos cómo Dios sana a través de los signos, no solamente a través de la palabra, no solamente a través de las letras, sino que del gesto, de los signos que utiliza y de algunos objetos que también utilizaba para poder sanar a los demás. ¿Por qué? Porque Cristo sabe que estamos sufriendo, Cristo sabe nuestras dolencias, Él conoce nuestras enfermedades y conoce nuestras miserias, y más sin embargo las acepta, las carga sobre sus hombros y las hace suyas y se une a nuestro sufrimiento. En Mateo capítulo 8 verso 17, Mateo 8:17 dice: para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. Palabra de Dios. Y en Isaías capítulo 53 verso 4, Isaías 53:4 dice: y de hecho cargó con nuestros males y soportó todas nuestras dolencias. Nosotros le tuvimos por azotado, herido por Dios y humillado. Palabra de Dios. Entonces, Cristo, que carga con nuestra cruz, nos deja la unción de los enfermos para que a través de esa unción de los enfermos los apóstoles puedan sanar a todos aquellos que están enfermos de cualquier mal o de cualquier dolencia. En Marcos capítulo 6, 7 y del 12 al 13, Marcos capítulo 6, verso 7 y del 12 al 13 dice: llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus inmundos. Ellos, yéndose de ahí, iban predicando a la gente la conversión, expulsaban a muchos demonios y curaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. Palabra de Dios. Vemos entonces cómo los apóstoles siguen el mandato de Cristo y sanan a la gente ungiéndolos con aceite, el aceite de la unción, que es el que da la sanación. No tanto el hecho de decir los apóstoles sanaban, no, es la unción y las palabras y la fe en Cristo Jesús la que produce eso. Por eso no son los sacerdotes de hoy en día los que sanan a los enfermos, sino el sacramento en sí de la unción, del aceite, de la oración y de la imposición de las manos, el que le da la sanación a las personas. Por eso es que Jesús, después de haber resucitado de entre los muertos y de haber vencido a la muerte, renueva este envío sobre los apóstoles. En Marcos capítulo 16, verso 17, Marcos 16 del 17 al 18 dice: estos son los signos que acompañarán a los que crean en mi nombre: expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus manos, y aunque beban veneno no les harán daño, impondrán la mano sobre los enfermos y se pondrán bien. Palabra de Dios. Vemos entonces cómo Dios manda a que vayan a curar enfermos, a que vayan a buscar a los enfermos y los sanen. Y la iglesia primitiva comprendió el mandato de Cristo, aceptó el mandato e hizo lo que Cristo les dijo que hicieran: ir a buscar a los enfermos y sanarlos. Por eso, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, verso 16, Hechos 5:16 dice: también acudían a Jerusalén mucha gente de las ciudades vecinas, trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos se curaban. Palabra de Dios. Ya los apóstoles sanaban, los apóstoles curaban en nombre de Cristo, porque Cristo les había dejado el poder a través de la unción de los enfermos. Y en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, verso 7, Hechos 8:7 dice: y es que de muchos posesos salían los espíritus inmundos, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos quedaron curados. Palabra de Dios. Vemos cómo los apóstoles entonces tienen ese poder, tienen esa facultad y tienen esa fuerza para poder perdonar los pecados, también en el nombre de Cristo, y para poder sanar a todos los enfermos en nombre de Cristo, y para poder expulsar demonios, inclusive los más difíciles, en el nombre de Cristo. Entonces, la unción de los enfermos tiene esa fuerza para poder liberarnos, y Cristo la ha dejado a su iglesia a través de los apóstoles, y los apóstoles a través de sus sucesores. Por eso, el mejor testimonio de la unción de los enfermos lo encontramos en la carta de Santiago, en el capítulo 5, en los versos del 14 al 15. Santiago, capítulo 5, del 14 al 15 dice: ¿está enfermo alguno entre vosotros?
que llame a los presbíteros de la iglesia, para que oren por él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. La oración hecha con fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Palabra de Dios. Vemos como dice, ¿hay algún enfermo? Llamen a los presbíteros, llamen a los sacerdotes, llamen al cura, que venga, que le ponga la unción de los enfermos, que le haga la oración, que le imponga las manos, el óleo santo en el nombre del Señor. Y si hubiese tenido pecados, le serán perdonados también, porque la unción tiene ese poder. Claro, si el enfermo se levanta y regresa, pues bueno, vaya a confesarse, el sacramento de la confesión ahí está. Pero si Dios quiso llamarlo y partió a la presencia de Dios Padre, el sacramento de la unción tiene la fuerza y la potestad para poder perdonarle los pecados a esta persona y que vaya con Dios, que vaya a la presencia de Dios y que vaya a Dios por sobre todas las cosas. Así es que concluimos que el sacramento de la unción de los enfermos es completamente bíblico y tiene por fin conferir una gracia especial al cristiano que experimenta las dificultades inherentes al estado de la enfermedad grave o de la vejez. Cada vez que un cristiano cae gravemente enfermo, puede recibir la santa unción, y también cuando después de haberla recibido, la enfermedad se agrava cada vez más. Es por eso que nosotros les decimos, amen, conozcan y defiendan su fe. Fórmense en nuestras redes sociales, en Facebook y en YouTube como Evangelizadores Católicos, y si Dios quiere nos vemos en la lección número 31 de este curso. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.